En la Biblia encontramos un tema recurrente, la oración. Los hombres y las mujeres de Dios oran, pero es cuando llegamos a la persona de Jesucristo que encontramos que la oración es un asunto que cobra mayor fuerza. Sus discípulos ven a Jesús dedicar tiempo y tiempo, incluso noches enteras a orar. Es por eso que le preguntan y el Maestro mismo dedica tiempo para enseñarles a orar. Hubo un tiempo en la vida de la Iglesia cristiana en el que no había templos, ni música, ni programas, pero la Iglesia hacía oración, se reunían en las casas, partían el pan, tenían comunión unos con otros. El tiempo no tenía importancia, sino el hecho de estar juntos. Los creyentes en sus hogares apartaban tiempo para la oración. Veamos qué nos dice el Evangelio de Lucas, capítulo 18 y verso 1. Le refirió también una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Que el Señor bendiga su palabra. Nuestro texto da comienzo a una parábola, una historia con un contenido espiritual que encierra una enseñanza sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esta enseñanza no enfatiza el cómo ni la técnica, solo enfatiza la intensidad de la oración, la necesidad de la oración en nuestra vida, la constancia que necesitamos al orar y cuánto nos cuesta eso y cuánto lo sabe el enemigo trayendo nosotros apatía para que no oremos, para que no perseveremos en la oración, porque Él sabe de la importancia vital que tiene esto en nuestras vidas y sobre todo para la lucha espiritual. En cierto sentido, nuestro Señor nos está diciendo, no puedo insistir lo suficiente acerca de lo importante que es orar, así que os contaré una historia para que podáis entenderlo. ¿Es importante orar? Orar es necesario, no es una opción, no es el último punto de nuestra lista de prioridades, ni el segundo punto, es vital. El creyente debe dar tal prioridad a la oración que si un ángel del Señor lo visitara, lo encontraría orando como Ananías. Solo hay que mirar que las reuniones menos populares en nuestras iglesias, menos frecuentadas, son las reuniones de oración. Hoy lo que entendemos por descanso, algunos lo asemejan al entretenimiento. Miramos la pantalla de nuestro portable, de nuestra televisión para descansar, para anestesiarnos. Pero nuestra alma se muere de sed y anhelamos la presencia de Dios. Solo por medio de la oración podemos acceder a la casa del banquete, como nos dice Cantares 2:4, y disfrutar de la abundancia de Dios y sustentar nuestra alma con las pasas y las manzanas, como dice Cantares 2:5. ¿Cuándo debemos orar? Debemos orar siempre. La oración debe ser frecuente, pero eso no debe enmascarar nuestra falta de oración. Oramos siempre en nuestra mente cuando salimos y cuando entramos de nuestras casas, cuando nos despertamos, cuando vamos a viajar, cuando nos acostamos. De modo que si alguien nos pregunta ¿cuánto tiempo dedicas a orar?, podríamos responderle siempre estoy orando. La cuestión es si apartamos tiempo para orar, para recogernos, para meditar en nuestra habitación secreta. Por ejemplo, si nos despertamos antes para apartar media hora o una hora a la oración, o si terminamos nuestras tareas por la noche para poder ocuparnos sosegadamente, como nos dice 1 Corintios 7:5, a la oración. Si nos apartamos tiempo para orar, difícilmente podremos decir que oramos siempre, porque hay dos tipos de oración: la oración en la que vivimos inmersos en nuestro día a día y los tiempos que apartamos sencillamente para orar. Y si no tengo ganas o estoy cansado, pues pídele perdón a Dios. Debemos orar sin desmayar. Orar es un trabajo espiritual, es una disciplina espiritual. Y como cualquier trabajo produce en nosotros cansancio, necesitamos esforzarnos en la oración, sometiendo nuestra carne que se rebela contra la oración. Es decir, tenemos que imponer a nuestra carne el deseo de orar. Y si nuestro cuerpo se rebela contra la idea de orar, inventando mil excusas, tenemos que tiranizar a nuestra carne, ordenándole, sometiéndole que no se haga su voluntad, sino la voluntad de Dios.
Sigamos el ejemplo de nuestro amado Salvador, que vivió una vida que agradó a Dios, orando en todo momento y especialmente en sus últimas horas. Oremos sabiendo que Él nos dio su Espíritu, que nos ayuda a orar, nos guía a orar y que Él mismo intercede por nosotros. Padre, te doy gracias porque tú nos has dejado la forma de comunicar contigo, de intimar contigo. Te pido perdón por las veces que anteponemos cosas o sencillamente que la dejadez nos invade en la comodidad y no pasamos tiempo contigo. Señor, ayúdanos a disciplinarnos, a encontrar la fórmula, la manera de pasar tiempo contigo. Señor, de obligarnos a pasar tiempo en la oración, sin importar, Señor, lo que ocurre fuera, metiéndolo en nuestras agendas, igual que metemos una cita importante con alguien. Señor, porque de ello depende nuestro respirar diario. Señor, ayúdanos a estar cerca de tu corazón, te lo ruego, porque tanto y tanto lo necesitamos. En Cristo Jesús, que pases un precioso día. Amén y amén.